fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Por eso es que cuando estas cosas se practican, hermanos, comienza la maldad a aumentarse. Y no es posible que usted y yo, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podamos caer. En el capítulo 20, hermano, de este mismo libro de Levíticos, el verso 27, también certifica de lo mismo, dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Por eso, lo que yo decía la otra vez, la diferencia que hay del vidente con el profeta. El vidente era común aún en el pueblo de Israel, pero el vidente cobraba para, si le iban a hacer alguna consulta, él cobraba. Pero el profeta no lo hacía. ¿Por qué? Porque él dependía de Dios. Note usted que cuando Naamán quiso darle regalos al profeta Eliseo, él no le recibió. Porque lo que escuchamos en la poesía que presentó el hermano Víctor, hermano, nosotros no podemos recibir nada por algo que Dios se manifieste, porque oramos por un enfermo, Dios lo sana. Si yo recibo alguna gratificación, que porque oramos y la persona se sanó, estoy haciendo a Dios un lado. Porque el que hace la obra es el Señor Jesucristo. Y yo quedé meditando con respecto a lo que prediqué el jueves. ¿Por qué quedé meditando? Porque yo hice una pregunta a los presentes esa noche y yo sigo como aumentando más la respuesta a esa interrogación. ¿Qué hacemos nosotros para agradar a Dios? Podemos decir muchas cosas. Hermano, yo voy a culto, yo leo la Biblia, yo saco tiempo para ayunar, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, y sacamos una cantidad de cosas que decimos nosotros que hacemos para agradar a Dios. Pero según la Biblia, usted y yo no hacemos nada para agradar a Dios. Usted puede esforzarse como quiera y nada de lo que usted hace agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que agrada a Dios? Lo que Dios pone en nosotros, que lo hagamos para Él. Amén. Vamos a repetir esos versículos para que usted se dé cuenta que somos nosotros los que dejemos que Dios en nosotros produzca el hacer. Amén. Por su buena voluntad. Pero me llama la atención Hebreos capítulo 13, el verso 20. El 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos, escuche bien, esto es importante, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Primero, que Él nos hace actos si nos colocamos en sus manos. Amén. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable. O sea, Dios no estaba improvisando, ni Dios improvisa. Efesios capítulo 2, el verso 10. Efesios capítulo 2, el verso 10 dice que ya todo está preparado por Dios. Cuando una persona se convierte al Señor y se coloca en las manos del Señor, entonces Dios lo utiliza como un instrumento y pone en él lo que es agradable a Él. Dice, porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas obras las inventamos nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que si una persona no quiere hacer nada bueno, no hay que exigirle ni hay que obligarlo, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted no quiere servirle a Dios, bueno, ese es problema suyo, no hay que empujarlo. ¿Sabe por qué? Porque el que quiere servirle a Dios lo hace por gratitud. Y aunque no sabe hacerlo como, entonces se coloca en las manos del Señor y Dios lo va guiando, le pone lo que tiene que hacer. Bendito el nombre del Señor. Esto es algo que me llama la atención, porque ¿qué tiene que ver, hermanos, con el tiempo ya del Nuevo Testamento para acá? Que cuando apareció ya el cristianismo, que lógicamente, religiosamente quisieron involucrar el cristianismo con el paganismo, y hay una diferencia del paganismo con el cristianismo, y es por ello que hay cosas. En la historia nos habla de una especie de dioses que adoraban los romanos anteriormente, Artemisas. Era una especie, ¿sabe por qué? Porque dentro de esa está Diana de los Efesios y otras que fueron reconocidas como religiosamente en la creencia de la gente religiosa. Y de pronto hay casos que hay que ser puntuales en ellos. ¿Por qué? Porque también todo aquello que significa, por ejemplo, los regalos que se dan en cumpleaños, todo eso dependía del paganismo. Las ceremonias matrimoniales, porque la Biblia no dice cómo se hace una ceremonia matrimonial. Eso fue inventado, la manera como se hace. Pero ¿qué decimos ahora? Porque de pronto eso fue inventado por la sociedad. No se puede celebrar el matrimonio, sí se celebra el matrimonio. Que no se celebra el cumpleaños, se puede celebrar el cumpleaños, aunque eso depende de allá. ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada que ver con creencias religiosas. Una cosa es lo social y otra cosa es lo religioso. Amén. Por decir algo, el 25 de diciembre con el 31 de diciembre hay una diferencia. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Qué es lo que prohíbe Dios? Todo lo que tiene origen religioso. Es donde el cristiano no debe estar involucrado. Porque si hablamos de la comida no tiene nada que ver. Porque eso es algo material. Y es lo que Pablo dice en Romanos 14. El que come o el que no come. Pero el problema es que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces viene ese problema de conciencia. Si usted como cristiano está involucrado con su familia inconversa, celebrando cosas religiosas, no solamente usted se está afectando, sino que está afectando a los demás. Entonces, ¿cuál es el consejo que la Biblia enseña? Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 6. Creo es el verso 20. Verso 20. ¿No?
¿Cuál es el último versículo de él? 16, hermano, 16, perdón. Estaba el 20 y el 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios es usted y soy yo. Amén. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Dice el verso 16, por lo cual hay una determinación: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Amén. ¿En medio de qué tenemos que salir nosotros? Del mundo, y especialmente del mundo religioso. Porque mucha gente lee la Biblia, tiene los cultos, pero sigue siendo religioso, tiene costumbres religiosas. Y eso es lo triste, que no se han colocado en las manos del Señor y no se han convertido a Dios. Ellos piensan que con venir al culto, piensan algunos, cometen el pecado, vienen al culto y de pronto sacan un rato en la mañana de ayuno, y ellos piensan que con eso ya se libraron de la situación. Hermano, nosotros tenemos que ser realistas. La vida en Cristo es una vida muy diferente. Y ese versículo es muy puntual cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Nuestros familiares inconversos tienen que saber cuál es la diferencia que nosotros tenemos. ¿Por qué motivo? Para que ellos aprendan de nosotros lo que Dios ha hecho en nosotros. Y no hay necesidad muchas veces de hablar, de explicarle a ellos, porque ellos se darán cuenta en nuestra luz que alumbra en nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermanos, hay una cantidad de cosas que se ha unido: la religión, el ocultismo y una cantidad de cosas que me llaman la atención. Y cuando la iglesia se inició en Pentecostés, mira lo que hacían, hermanos. Aún los que ejercían magia. En el capítulo 19 de los Hechos, el verso 19 dice, Hechos 19, el verso 19 dice, asimismo, vamos a leer, hermano, el 18, me disculpan. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, los que se convertían al Señor. Y el verso 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Eso era una gran cantidad de dinero, pero a ellos no les importó, porque ya Cristo puso algo mejor en ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios?